las angustias, las alegrías. Sometimes you can get frustrated. Going to be manifested outside of the walls. Que se ha infiltrado tan fuertemente en nuestra sociedad, lo que nos trae Hollywood y todo esto. Entonces es muy fácil que nosotros nos confundamos y que apliquemos a nuestras vidas otras formas de pensar. Entonces ahí es donde hay que buscar la palabra, porque la palabra de Dios va más allá que las opiniones. Hermanos, un saludo muy cariñoso desde la ciudad de Fairbanks, Alaska. Les habla su anfitrión Ángel Casiano, y yo sé que estamos enseñando esta serie bastante larga. Hoy entramos a el sermón de los sermones, la parte 13, pero ya estamos en el capítulo 7. Esto es Mateo capítulo 5, 6 y 7, que nos enseña los fundamentos básicos de la fe cristiana. Yo le recomendaría a cualquier persona, a cualquier cristiano nuevo, que antes de compartir el evangelio con cualquier otra persona, antes de predicar, antes de enseñar, que se familiarice con Mateo capítulo 5, 6 y 7, porque ahí tenemos el corazón, el carácter, la intención de lo que es el evangelio de Cristo. Bueno, hermanos, aquí hoy estamos a 24 de noviembre, son alrededor de las 11:18 de la noche y la temperatura está a 11 grados por debajo del cero. Está bastante frío allá afuera. Pero bueno, hermanos, aquí estoy calientito, tengo el heater prendido, estamos tranquilos, estamos listos para meterle mano a esta parte número 13 del sermón de los sermones. Entonces hoy vamos a tocar un punto que suena un poquito rudo, suena un poquito fuerte. Las palabras que voy a leer ahora suenan un poquito fuertes, pero tenemos que preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a qué hacer con esta información. Cuál es nuestra responsabilidad con los cristianos como nosotros y cuál es nuestra responsabilidad con las personas del mundo. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 7, el verso 6. Mateo capítulo 7, verso 6. Dice aquí: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Son palabras muy fuertes, hermanos, porque aquí Jesucristo, cuando habla de los perros, cuando habla de los cerdos, está hablando de los que están perdidos. Y yo sé que eso es un insulto, pero esto es lo que Cristo está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Mira, la Biblia nos dice a nosotros que la persona que no está salva no tiene la capacidad de ver la realidad del evangelio. O sea, yo sé que hay mucha gente que le gusta hacer debates y 20,000 cosas, y bueno, está bien, hay un lugar para eso. Pero tenemos que entender que nadie viene a los pies de Cristo vía intelecto. ¿Ok? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 3. ¿Ok? La parte de nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La parte de nosotros que nace de nuevo es el espíritu, no es el alma. No, el alma es bien compleja porque en el alma tenemos la mente, en el alma tenemos las emociones y en el alma está nuestra voluntad. De ahí es que sale nuestra voluntad. ¿Ves? Pero ahí está la mente, ahí está el intelecto, ahí razonamos. Entonces nadie viene a los pies de Cristo vía razonamiento.
Entonces hay gente que le gusta establecer debates y todo eso, y está bien, de vez en cuando pues está bien, hay que hacerlo. Hay que defender la fe, hay que defender lo que creemos. Ese es el consejo de el apóstol Pedro. Pero es cuando nos preguntan sobre lo que nosotros creemos y asumimos que es una pregunta sincera, que en ese momento de la pregunta estamos listos para defender, para exponer la razón por la cual nosotros creemos en lo que creemos. Pero la idea es que nosotros vamos a ir alrededor del mundo debatiendo a 20,000 personas. Yo he visto esos debates y al final de cuentas la persona que es incrédulo sigue siendo incrédulo. ¿Por qué? Porque no se gana. El intelecto no se gana. Uno nace de nuevo a través del Espíritu, y es el Espíritu de Dios quien nos da la gracia y quien nos da la fe para creer. Entonces, una vez el Espíritu en nosotros ha nacido de nuevo, entonces el alma se va restaurando. Entonces va cambiando nuestra forma de pensar, van cambiando nuestras emociones. Nuestra voluntad entonces va cediéndose más y más a la voluntad de Dios. ¿Ve? Pero aquí nos dice claramente: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Nos va a afectar a nosotros. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea, al final de cuentas te van a despedazar a ti. Entonces, ¿qué hacemos con el mundo? ¿Lo ignoramos? No, eso no es lo que estamos diciendo. Porque cuando vamos a Marcos, ¿ve? Y aún en Mateo, al final de Mateo, cuando Cristo nos habla de la gran comisión, estamos llamados a predicar el evangelio. Y esa palabra predicar es la palabra proclamar. Estamos llamados a proclamar el evangelio. Cuando se trata de nuestra relación con las personas perdidas, número uno es velar nuestro carácter. Velar cómo nos conducimos delante de ellos, porque nos están mirando. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nos están mirando. Número dos es velar cómo nosotros nos tratamos los unos a los otros como cristianos. ¿Ves? Cuando ellos ven el amor que nosotros nos tenemos los unos a los otros, entonces ellos saben que Dios es real. Entonces, tercero es la oportunidad de proclamar el evangelio. En un momento dado vamos a tener esa oportunidad. El Espíritu Santo nos va a proveer la oportunidad de que proclamemos, de que hablemos de Jesucristo, de que presentemos la realidad del pecado y la realidad de la esperanza que tenemos en Cristo. Y de ahí se encarga el Espíritu Santo en salvar a esa persona, porque nosotros no podemos salvarla. Sembramos la semilla y de ahí pues que Dios se encargue, porque la salvación es obra de Dios. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, pero tenemos que ser obedientes y predicar el evangelio, llevar las semillas del evangelio. ¿Ve? Pero cuando se trata de nosotros aquí, es lo que nos está diciendo, de tratar de discutir con personas inconversas los principios morales de Cristo, olvídate, eso es una pérdida de tiempo. Tratar de explicarle a un inconverso que la fornicación es un pecado, que el adulterio es un pecado. No, ellos saben que el adulterio es malo. Todavía el mundo, todavía a este punto, ellos saben que el adulterio es malo, porque el adulterio causa mucho dolor. Pero en este momento, en el mundo, si tú eres soltero y estás teniendo sexo con una mujer soltera, no hay problema en el mundo. El mundo acepta la fornicación, se ve en las películas, se oye en las canciones. El mundo acepta el homosexualismo. Aunque el homosexualismo es claramente un pecado, es una abominación delante de Dios. No es la única abominación, pero es una de ellas. El tú ponerte a razonar estas cosas con el mundo, mira, al final de cuentas, ¿qué van a hacer? Te van a pisotear y te van a despedazar. Te vas a frustrar.
Porque no le va a entrar nada. Algo que para ti es sentido común porque el Espíritu Santo está en ti y ya te ha dado la comisión, para el mundo eso ellos no lo entienden. Entonces no podemos compartir estas joyas, estas perlas, estas verdades que son tan valiosas, aunque el mundo las desprecia, son tan valiosas. No podemos sentarnos con el mundo y compartirlas con ella porque ellos no tienen la capacidad de entenderlo. ¿Ves? Ahora, cuando se trata de nosotros mismos, nosotros los cristianos, nosotros tenemos que compartir estas verdades. Tenemos que verdaderamente entender estas perlas, estas joyas del reino de Dios, estas verdades, tenemos que entenderlas. Pero no, cuando se trata del mundo, no. Al mundo lo único que podemos hacer es predicar el evangelio. Y yo sé que es tentador el uno tratar de meterse con el mundo, tratar de cambiar la política, tratar de cambiar 20,000 cosas. Tú sabes que la gente dice, I am going to change the world. I am going to change the world. Voy a cambiar el mundo. Y hermanos, el mundo no va a cambiar. Tengo esas noticias para ti hoy. El mundo no va a cambiar. El mundo se va a poner cada vez peor. Nosotros como cristianos estamos llamados a predicar el evangelio para traerlos de la oscuridad, traerlos a la luz. ¿Ves? Traerlos de esa familia mundana, de ese mundo secular, arrebatarlos de las tinieblas y traerlos a la luz. Y en ese proceso, nuestro trabajo, una vez más, es predicar. Es Dios quien tiene el poder para cambiar esos corazones. Pero no estamos cambiando el mundo. Lo que estamos es robándole almas al mundo, arrancando almas del mundo y trayéndolas al reino de Dios. Pero hermano, tú que me estás mirando, olvídate de eso. Tú no vas a cambiar el mundo. Tú, si obedeces a Dios, vas a poder cambiar personas y traerlas al reino de Dios, hacer lo que te toca para traerlas al reino de Dios. El mundo no ha mejorado desde Cristo. El mundo sigue siendo un mundo que odia las cosas de Dios. Vienen odiando las cosas de Dios desde el principio. Y aún después que Cristo vivió con nosotros 33 años, aún después que Cristo resucitó, hizo todos esos milagros, todo eso, nos dejó la palabra. Todavía el mundo sigue haciendo lo que el mundo hace, y es odiar a Dios, odiar a Cristo. Hay personas que son tan ignorantes que argumentan el que Cristo existió. Dicen que Cristo no existió, cuando se sabe históricamente que Cristo existió. Entonces Cristo no cambió el mundo. Lo que Cristo hizo fue que Cristo le presentó la salvación del mundo. Cristo presentó la redención para todos aquellos que abandonan el mundo y entran al reino. Pero usted se pone a leer sobre los últimos tiempos, y yo hice unos cuantos videos sobre los últimos tiempos, y usted ve cómo esa cultura es una cultura de odio, es una cultura de engaño. Ve cómo llegamos al punto de la gran tribulación. El mundo cada vez está peor. Y cada vez va a estar peor. Ahora, la iglesia, hermano, la iglesia va a ser gloriosa. La iglesia va a ser una iglesia poderosa. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Como dicen los mexicanos, la hacemos. Los que somos de la iglesia, la hacemos. Eso no es decir, quizás Dios se arrepintió, quizás entramos, quizás no. No, la iglesia tiene victoria garantizada. Yo sé que ahora mismo las cosas no están como tienen que estar, porque las cosas no están en tu vida como tienen que estar, porque las cosas no están en mi vida como tienen que estar. Todavía estamos en un proceso. Como me dijo la hermana Carmen Cabrero cuando yo le di mi vida a Cristo, lo primero que me dijo fue, yo creo que yo había nacido de nuevo 2 días
anterior a que ella me dijera esto, me dijo, ahora Dios te va a meter en un horno y va a estar ahí quemando la basura de dentro de ti. Y hermano, ya de eso ya van casi 20 años y todavía estoy metido en ese horno y todavía Dios está quemando basura de dentro de mí. Y gloria a Dios por eso, que me está limpiando. ¿Ve? Pero hermanos, la idea de que nosotros podemos cambiar a las personas intelectualmente es un disparate. Se necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ese espíritu entonces está vivo dentro de nosotros y ahora ese espíritu en nosotros tiene la capacidad de comunicarse con el Espíritu de Dios que viene a morar con nosotros. Y el Espíritu siempre está dispuesto. Pero ¿quién le da la batalla? La carne. La carne se opone en contra del Espíritu. Y hay una batalla. Pero tenemos victoria en Cristo. En la sangre de Cristo tenemos victoria. Que ahí Dios está trabajando con nosotros, que está trabajando santidad en nosotros, que nos está cambiando, que nos está llevando de gloria en gloria. Y yo sé que en el proceso caemos, y hay muchos que caen públicamente más que otros. Le hemos hablado de estas cosas y caen una y otra vez. Y muchas veces nos enojamos con la misericordia de Dios, porque queremos que Dios ya pase juicio hasta que nos toca a nosotros, hasta que somos nosotros. ¿Ve? Hermanos, estos son verdades espirituales. Si usted ha nacido de nuevo, usted comprende exactamente lo que yo estoy diciendo. Pero hermano, la persona del mundo no sabe. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Una palabra fuerte. Pero si Cristo la habló, es verdad. Si Cristo la habló, entonces la aceptamos, porque es la verdad. Amén. Bueno, hermanos, aquí ahora lo que nos falta, y hemos ido verso por verso. No hemos dejado ningún verso en Mateo capítulo 5, ningún verso en Mateo capítulo 6. Aquí terminamos ahora Mateo capítulo 7, terminamos el verso 6. Nos quedan ahora discutir del verso 7 hasta el verso 29. Y vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la regla de oro, vamos a hablar de la puerta estrecha, vamos a hablar de que por sus frutos los conocerán. ¿Ha escuchado todo eso? Vamos a hablar de cuando Cristo le dice a aquellos que se creen que son cristianos, nunca os conocí. Vamos a hablar de los dos cimientos. Y esos son los temas que vamos a discutir. Este sermón, vuelvo y te digo, yo no sé cuánto tiempo duró este sermón, pero este sermón está lleno de verdades, lleno de tantos puntos. Y yo sé, hermanos, que para todos los cristianos nuevos que vengan a nuestra página, a Más Allá de las Opiniones, a todos los cristianos nuevos, yo les recomiendo que usted se tome un tiempo y vea todos estos videos. Tome nota, abre su Biblia, tome nota, hágame preguntas. Esto es como si fuera un seminario, ¿ve? Y después de aquí vamos, hay más, porque la Biblia tiene muchos temas. Yo me acuerdo de mi hermano Carlos Casiano, un saludo, lo quiero mucho. Carlos Casiano me dijo algo hace muchos años atrás que siempre se me quedó en la mente. Él me dijo, en 2000 años solamente hemos predicado la superficie de la palabra de Dios. Y eso es tan cierto. En 2000 años solamente estamos tocando la superficie. Hay profundidad en la palabra de Dios. Hay misterios en la palabra de Dios. Hay verdades divinas. Hay todavía revelación que nos falta ver. No es nada nuevo, está ahí, pero falta que se nos revele. Y yo sé que así va a ser. La palabra es un libro extraordinario. Yo quiero que te enamores de la palabra, pero más que todo que te enamores de quien escribió la palabra. Que te agarres del Espíritu Santo, que te agarres de la sangre del Cordero. Y ya tú ves que Dios no te va a fallar. Amén. Para terminar, no te frustres. Hermano, cuando tú ves una persona inconversa, no te frustres en tratar de argumentar la moralidad de Dios, porque Él te va a bajar con la moralidad del mundo.
y no va a conectar. Vuelvo y te digo, preocúpate en ser una persona que tiene un buen carácter delante de esa persona, siempre a estar amándolo o amándola, siempre estar dispuesto para ayudar. Cuídate de tu testimonio delante de ellos, y cuando se presente la oportunidad de presentar el Evangelio, presenta el Evangelio con amor, con seguridad, con doctrina sólida, con doctrina fuerte. Presenta la verdad y darle el resto a Jesucristo en oración. Hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena